En varios de sus escritos el apóstol San Pablo emplea algunos de los términos propios de las prácticas deportivas del agonismo helénico. Conocer el significado de estas palabras ayudan a comprender sus metáforas. A continuación te presentaré algunas de estas palabras tomando como punto de partida el texto de Primera de Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Observemos cuidadosamente el significado deportivo de las siguientes palabras. Agonizómenos viene de agón. Se entiende como tener lugar en una contienda. Se aplica al esfuerzo o a la lucha que se hace en la competencia de los juegos. En Colosenses 4:12, el saludo de Epafras a los colosenses, se emplea esta expresión para hacer referencia al esfuerzo en la oración. En Primera de Timoteo 4:10, si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y principalmente de los creyentes. Aquí Pablo emplea la expresión agonizómeta, que traducida sería luchar como un atleta, competir como un atleta. Se encuentra también en Primera de Timoteo 6:12, luchar la buena lucha. Para nosotros la palabra estadio se refiere al edificio donde se reúnen los espectadores y presencian un espectáculo deportivo. Sin embargo, el significado que tiene esta palabra en el idioma del griego antiguo es el de una unidad de medida de 220 yardas, que era la medida de la pista en donde se corrían la prueba de la carrera pedestre. Estas fueron de un estadio, de 2 estadios, 12 estadios. La expresión en la carrera del estadio hace referencia a la carrera de 220 yardas. Trecho. Cuando definimos la palabra estadio mencionamos la palabra carrera. Dijimos que San Pablo se refiere a la carrera del estadio. El verbo empleado es trecho, que traduce correr. En este texto el apóstol compara su vida cristiana, sobre todo su lucha misionera, como una carrera pedestre. Yo corro, dice, pero no como a ciegas o sin rumbo fijo, como lo hacen algunos atletas que aún teniendo los ojos puestos en la meta, se desconcentran en la propia pista de carrera. Estéfano viene de la palabra estéfanos, que quiere decir corona. En este texto paulino, San Pablo alude especialmente a la corona que se le otorgaba a los atletas, que lograban constituirse campeones en los juegos competitivos. Equivale a las medallas, guirnaldas, copas o cinturones que hoy se le otorgan a los deportistas que ocupan los primeros puestos. La corona para los cristianos que corren en la carrera de ganar a Cristo es siempre estéfanos. La corona de Jesús es la del Rey, diadema. Así que nuestra recompensa como cristianos, al llegar a la meta propuesta por Jesús, es similar a la que reciben los campeones en los juegos competitivos. San Pablo distingue entre la corona que gana el atleta que se autodomina para la competencia con la que gana el cristiano que como un atleta adquiere el dominio de sí mismo para seguir los consejos evangélicos. Aquella
La de los campeones deportivos no dura, es susceptible de corrupción. La de los campeones cristianos, una corona que no se marchita, se mantiene incorrupta, dura para siempre. Braveio. Esta palabra se traduce por premio y en el contexto alude a lo que recibe quien llega a la meta. Ekrateuetai. Esta expresión se deriva de ekrateia, que significa dominio de sí mismo o templanza. En el versículo 25, San Pablo quiere resaltar que los deportistas realizan un proceso de autodominio para competir. En ese entrenamiento, los atletas renuncian a todo aquello que les distrae o les disminuye sus capacidades para alcanzar la meta que se han propuesto. Pukteuo. Esta palabra significa pelear a puñetazos. En el versículo 26, Pablo emplea para sí mismo la imagen del pugilista griego que pugna con toda la fuerza de su cuerpo. La expresión que sigue, uk arepa dero, trata de afirmar que sus lances de boxeador no son como los de cualquier pugilista al aire o a la sombra durante el entrenamiento o al vacío durante la confrontación. Upopiazo. Hipopiazo. Proviene de la preposición hipo, debajo de, por debajo, y se compone con las palabras piazó, que significa prender, atrapar, agarrar, tomar, golpear por debajo del ojo. San Pablo emplea este término para indicar que en su vida cristiana es un pugilista que lucha contra sí mismo, contra su propio cuerpo, para doblegarlo, someterlo, esclavizarlo, así como el púgil campeón vence a su competidor. Kerizas. San Pablo emplea para sí mismo el término que significa heraldo, es decir, aquel que tenía la función pública de proclamar, anunciar, comunicar algo público. En las competencias panhelénicas no solo anunciaban a los asistentes, a los atletas que entraban en competencia, sino que los certificaban como capacitados para entrar en el combate o en la carrera, y anunciaban la descalificación cuando los jueces lo decidían. Nos quiere decir esto que no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte él mismo un descalificado. Adóquimos. La palabra adóquimos significa reprobación, rechazo. En el que el lenguaje deportivo decimos descalificación, eliminación, para aquellos deportistas que según las reglas del juego no clasifican y no recibirán el premio, la corona o la medalla. Dios nos ha dado unas reglas para seguir nuestra carrera. Conforme sea nuestro comportamiento, somos merecedores o no de la corona. Miremos unos términos deportivos en otros textos de San Pablo. Bématos. Esta palabra se encuentra en 2 de Corintios 5:10 y en Romanos 14:10. Viene de bema, que significa tribunal de justicia. En estas dos citas, San Pablo se refiere al estrado o plataforma de los juegos, donde el magistrado que preside las competencias designaba un lugar privilegiado para el campeón y coronarlo como vencedor. Atleo. Pablo emplea esta palabra atleo en 2 de Timoteo 2:6 para hablar del atleta, quien se ha preparado para la competencia. No recibe la corona si no compite según las normas de los juegos. Si el cristiano no compite, no lucha, no se sacrifica en la carrera conforme a la voluntad de Dios, no recibirá la corona.
Gimnasia. Se encuentra en Primera de Timoteo 4, 7 y 8. La palabra equivale en español a gimnasia. En la cultura deportiva de los antiguos griegos se empleaba para designar a los ejercicios desnudos que se realizaban en las palestras. En el versículo 7 nos pide hacer gimnasia en la piedad. En el 8 afirma que si bien la gimnasia corporal ofrece beneficios para la salud física y mental, es el ejercicio en el amor a Dios y al prójimo lo que nos ha de servir para provecho en todas las cosas de la vida presente y de la vida futura. Nike significa victoria. Se encuentra en Romanos 8:37, afirmando que cada cristiano es más que un campeón deportivo, porque salimos victoriosos gracias al amor de Dios. Los cristianos tenemos mentalidad vencedora, mentalidad ganadora. Páthema significa sufrimiento, padecimiento de un dolor, una emoción o aflicción. Estar influenciado por una emoción que impulsa ciegamente a una acción, que puede ser o no concupiscente. Es un término que se emplea en el lenguaje agonístico griego, que Pablo lo retoma en varias de sus alusiones al sufrimiento, como en el caso de Hebreos 10:32. Traed a la memoria los días pasados en que después de ser iluminados hubisteis de soportar duro y doloroso combate. Pasemos ahora a revisar algunos textos paulinos que tratan directamente con el deporte. Pero tú podrás ver que toda la Biblia contiene la revelación de Dios para toda la actividad humana. Especialmente puedes detenerte a aplicarla en el deporte. En este caso, el deportista es un destinatario de esa palabra. Solo que en esta revisión estamos escogiendo los textos que se relacionan de manera más directa con el deporte. El deportista cristiano no compite solo por las razones humanas. Hay una inspiración que le hace ver que compite para la gloria de Dios. Como un atleta de Cristo, el deportista no compite en vano, sino que corre por la causa del Evangelio. Es testigo de Cristo en los certámenes deportivos. ¿Cuál es el obstáculo que no puede superar el atleta en una carrera? De esa misma manera, no hay obstáculo alguno para correr tras la verdad misma que es el propio Jesús. No será tiempo perdido, ni esfuerzo perdido, ni competencia perdida, si todo lo que hace el deportista cristiano lo hace para llevar en su cuerpo la encarnación de la palabra de Dios. De este texto podemos tomar varias consideraciones. Los cristianos vamos en una carrera de largo alcance para alcanzar a Cristo. En la carrera de la vida cristiana, el cristiano deja la vida pasada atrás y corre hacia adelante con la mirada puesta en la meta para alcanzar el premio que es Jesús. Como atleta de Dios, el cristiano es perfecto, siguiendo como modelo a Pablo. Esta cita parece contrario al pensamiento de la actividad física contemporánea, pero no es así. Precisamente combina dos tipos de ejercicio, el de los corporales y el de los espirituales. Los ejercicios físicos sirven, pero sirven para poco si estos se hacen solo por el cuerpo. Y como todos sabemos, el deportista no es solo una máquina corporal para fabricar medallas, es un todo. Por eso hay que entrenar el espíritu en la piedad. En esta cita, Pablo toma la figura del soldado, el labrador y la del atleta. De esta última destaca la importancia de competir conforme al reglamento para recibir el premio. El atleta pudo haber ganado la carrera, pero si no siguió la norma, no recibirá el premio. Esta es la sabiduría, la inteligencia que Dios le da al hombre sabio y virtuoso. Qué bueno que los deportistas cristianos podamos llegar a decir que es así como se ha competido y ganado en el campo de juego,
que es así también hemos llegado a la meta en la noble competición, habiendo conservado la fe para poder al fin recibir la corona de justicia del parte del juez universal. En esta cita verás que Pablo habla como un entrenador que se encuentra motivando a sus atletas para salir pronto a la competencia. En primer lugar, lo ubica en el escenario. Le dice que hay una multitud de testigos. Luego le pide que se concentre, que se enfoque, que se desatienda de toda aquella suerte de deseos, ideas que lo apartan del propio y el propósito central que es la carrera. Luego le da las últimas instrucciones de poner la mente y los ojos en la meta. Esta cita es rica en contenido para el avivamiento de la fe del deportista. Aquí llegamos al final de esta lección, donde aprendiste a darle significado a las palabras deportivas que Pablo emplea en su exhortación de fe a sus destinatarios. Recibiste unas cuantas citas que te podrán servir para tu tarea evangelizadora con los deportistas. Creo que con esta lección ya puedes escribir o preparar una charla evangelizadora. Hazlo y cuéntame cómo te va. Contáctame en www.tomasbolano.org. Regístrate. Envíame tu correo y te enviaré reflexiones sobre fe y deporte.